En algunos días, nuevamente será 5 de febrero. Habrá discursos, ceremonias, a fin de reiterar que la Constitución mexicana debe ser el documento central que delinea el proyecto de país, que regula las relaciones entre los poderes, entre los individuos. Pero lamentablemente, la Constitución mexicana, pese a las innumerables reformas, su extensión que realmente la hace ya un documento difícil de seguir, ha perdido esa vigencia, esa centralidad que tenía, no solo en el discurso político, sino en las relaciones sociales de todos los individuos en nuestra nación. Rumbo al centenario, hay propuestas que es urgente reordenarla, urgente volver a un texto que sea legible. Hay otros que postulan que incluso hay que hacer una nueva constitución. Diego Valadez ha sostenido que primero hay que reordenarla, hay que ponerla en una orden que permita que los mexicanos podamos pensar, repensar las transformaciones para que la Constitución sea el documento central que norma las relaciones de poder y las relaciones de todas las instituciones del país. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. La Constitución mexicana cumplirá 100 años el próximo mes de febrero de 2017. Su estructura y contenido original son resultado del amplio debate promovido por la Revolución Mexicana de 1910, la cual es considerada como la primer gran revolución social del siglo XX. A su vez, nuestra Carta Magna es la primer constitución política de corte social en el mundo y constituye, junto con la Ley de Amparo, una de las principales aportaciones del constitucionalismo mexicano a la doctrina jurídica a nivel internacional. Sin embargo, hoy día nuestra Constitución es radicalmente distinta a la que fue aprobada originalmente. De acuerdo con el Sumario de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre febrero de 1917 y julio de 2015 se han llevado a cabo 629 reformas a diversos artículos de nuestra Carta Magna. Los artículos con mayor número de reformas son: en primer lugar, el artículo 73, con 75 reformas. Este artículo otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar sobre materias de salud, educación, derechos humanos o vivienda. En segundo lugar, el artículo 123, con 24 reformas. Este artículo legisla lo relativo a materia laboral. Sus redacciones muestran cómo ha habido una permanente lucha entre trabajadores y patrones, en aras de defender o restringir los derechos laborales de la planta trabajadora. En tercer lugar se encuentra el artículo 27, con 19 reformas. Este artículo establece lo relativo a la propiedad de la tierra y otros bienes nacionales. Regula lo que los economistas llaman el factor primordial de la producción, desde la desertización de los suelos hasta la disputa por el control de la minería, cuestiones clave en materia de desarrollo y medio ambiente. En cuarto lugar se encuentra el artículo 74 con 17 reformas. Este artículo establece el conjunto de facultades de la Cámara de Diputados en materia de capacidad legislativa y se vincula necesariamente con el artículo 73. En el mismo nivel con 17 reformas está el artículo 89. Este artículo regula el conjunto de facultades y atribuciones que tiene el presidente de la República, lo cual, junto con las reformas a los artículos 73 y 74, es signo de la constante lucha del poder en términos de ampliación o restricción de facultades. En quinto lugar, con 15 reformas, se encuentra el artículo 107. Este artículo legisla lo relativo a las controversias judiciales y específicamente al juicio de amparo, el cual es considerado uno de los principales instrumentos otorgados a la ciudadanía para la defensa de sus derechos frente a los abusos, excesos u omisiones de las autoridades en todos los órdenes y niveles. Estamos a unos días de que nuevamente sea 5 de febrero. Seguramente habrá ceremonias, discursos, y por eso para mí es un gran privilegio tener nuevamente al doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para hacer una referencia. Estamos a unos meses, 13 meses, 14 meses de un centenario. Pero este centenario de la Constitución, ya nos explicarás que tiene grandes propósitos en términos de proyectos rumbo a la Constitución 100 años después, está dentro de un marco que me gustaría tener tu opinión, en el que se ha sostenido por muchos, yo diría de una manera extendida, de que hay un desencanto con la democracia. Hay incluso desencanto con los partidos y por eso esta ola de los candidatos independientes
Hay un entorno en que parece ser que las instituciones, la democracia, el mismo texto constitucional se ha desdibujado. Me gustaría en que empezáramos con este razonamiento. ¿Cuál es tu percepción? ¿Es tan grave este problema? Y si podrías delinear algunas posibles explicaciones, hipótesis, ¿por qué hemos llegado a esta casi centenario en una circunstancia de que hay, como diría un amigo nuestro, José Waldenberg, malestar en democracia? Es una expresión muy certera, María Luis, la del malestar en democracia que estableció nuestro amigo Waldenberg, y que además es muy certera y muy descriptiva. Han pasado muchas cosas. Lo primero que tendríamos que hacer es ver qué función tiene una constitución en un sistema democrático. Esencialmente cumple tres grandes funciones. Una es la de la regulación de los órganos del poder. Otra es la regulación entre las relaciones entre los órganos del poder y los gobernados. Y otra es horizontal entre los gobernados, para generar las formas de comunicación y de interacción que tenemos los ciudadanos, pero también la adhesión espontánea a nuestro ordenamiento jurídico. Para la defensa de una constitución se han establecido muchos mecanismos. Uno de ellos es el de poder recurrir a las instancias jurisdiccionales como medio de defensa de la Constitución. Pero la mejor defensa que la Constitución tiene en todos los países y en todas las épocas es la que la propia sociedad ejerce. ¿Y qué nos ha pasado hoy? Que a la sociedad ya prácticamente no le interesa la Constitución. Esto puede sonar muy radical, pero es el hecho real. En 1917 la Constitución se caracterizó por reivindicar los derechos de los trabajadores y de los campesinos. Y entonces la sociedad hizo suya la Constitución porque consideraba que era un instrumento de defensa de sus intereses y de sus derechos. ¿Y qué nos pasa hoy? Que los mexicanos vivimos en el agobio de la pobreza, de la marginación, de la exclusión social, de la violencia, de la injusticia, de la inequidad y de la desigualdad. Se ha construido en el país un orden de desigualdad muy claro. El más significativo ejemplo es el que ofrece la situación de la mujer. La mujer luchó en México por tener derecho a votar. Y hoy la mujer está luchando en México por tener derecho a ejercer su libertad sexual y sus derechos reproductivos. Y nos encontramos que solamente tienen estos derechos las habitantes de la Ciudad de México y se les han negado estos derechos en todo el resto del país. De suerte que el orden constitucional, por muchas razones, ha entrado en una crisis muy profunda y son muchísimos los mexicanos que han dejado de creer en la Constitución. Déjame tomar este adjetivo que es muy fuerte, que hay una crisis en el orden constitucional y sin duda, no solo la invocación entre los ciudadanos, la cuestión es casi nula. Ya dejó de tener esa centralidad en el discurso político que se vivió de los 40 a los 80 o 90, en el cual era reiterado la referencia, que ese era el marco, el mandato, la visión de país que el gobierno se daba para cumplir. Pero la realidad es de que ha habido una constante reforma a la Constitución. Siempre se invoca que estas reformas son para poder articular nuevos proyectos, articular un nuevo proyecto de nación, podríamos decir. Y tú has documentado que estas reformas han sido intensas, extensas, y el efecto no sé si podríamos concluir, me gustaría tu juicio, no ha propiciado también esa distancia cuando probablemente la intención en su momento del legislador era que este artículo reformado fuera lograr incorporar una nueva ambición o proyecto del grupo gobernante. ¿Cuál ha sido el resultado neto de estas reformas? ¿Son parte del problema o es un elemento que se asocia a otras dimensiones? Pero esta constitución tan reformada, ¿cuál ha sido el impacto neto ahora a un año del centenario? Bueno, hubo efectivamente, como tú bien señalas, un proceso de agregación con relación a la inercia inicial de la Constitución
en el sentido de ampliar los derechos sociales. Y por eso se incorporaron aspectos como, digamos, la seguridad social, por solo mencionar un ejemplo. Luego hubo un giro para acomodar la Constitución a otro tipo de demandas, que fueron los derechos humanos, particularmente por las distorsiones que se daban hace algunas décadas en cuanto a tortura y excesos policiales. De manera que se construyó primero un discurso fuertemente orientado a la defensa de los derechos sociales, después un discurso fuertemente orientado a la defensa de los derechos humanos, pero luego se ha venido dando otro giro en la Constitución. En las dos primeras etapas la Constitución representó un enorme atractivo para el gobernado, pero después el, digámosle así, eje articulador de las demandas que permearon a la Constitución ya no provino de las exigencias sociales o individuales, sino de las exigencias empresariales. Y la Constitución comenzó a convertirse paulatinamente en un instrumento más acomodado a las necesidades de satisfacer las demandas de intereses económicos que de intereses sociales o humanos. Y digamos, estas reformas se hicieron muy claras cuando se modificó el capítulo correspondiente a los energéticos. Sí, sí. Ahí ya no estaba de por medio una reivindicación social o la ampliación de un derecho humano, sino se dijo así expresamente la necesidad de dar confianza a los inversores extranjeros. De manera que el centro de generación de demanda y de interés en cuanto a la reforma constitucional ya no fuimos los gobernados, sino fueron los intereses económicos. Y esto fue lo que acabó por alejar, dentro de un proceso que ya se venía dando, por alejar al ciudadano de la Constitución. Y como tú muy bien señalas, la Constitución además desapareció del escenario de la retórica política y también desapareció de las demandas generalizadas de la sociedad. Déjame hacer un corte y regresamos porque me gustaría que hicieras una valoración de estas tres grandes funciones que nos has descrito que la Constitución tiene. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Diego Valadez. A poco menos de un año del centenario de la Constitución, urge aprovechar el momento histórico para una reflexión que nos permita recuperar la Constitución como eje centro del proyecto de país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Nuestra historia constitucional está marcada por un constante juego político que busca modificar las relaciones del poder, tanto político como económico. Se trata de un proceso continuo que podría sintetizarse en lo que Tello y Cordera denominaron como la disputa por la nación. La revisión de la historia de las reformas constitucionales muestra que son los artículos relacionados con quién y cómo detenta el poder son los que mayor número y profundidad presentan en sus reformas, al grado de tener hoy textos que en muchos casos resultan antitéticos a lo que fue definido en 1917. De esta perspectiva es pertinente destacar que 27 artículos nunca han sido reformados, 53 han sido reformados entre 1 y 3 veces, 12 artículos han sido reformados entre 10 y 20 veces, que el artículo 123 ha sido reformado en más de 20 ocasiones y que el artículo 73 ha tenido 75 reformas en los últimos 99 años. Es decir, un promedio de una reforma cada 15 meses. Digo, comparto plenamente lo que has subrayado. Los últimos 20 años la reforma al capítulo económico ha sido, yo creo que eje de las últimas administraciones y legislaciones, y la han transformado radicalmente. Pero tú también has documentado que ha habido reformas en las otras funciones de la Constitución. ¿Cómo podrías hacernos una valoración de cuál ha sido el impacto de estas reformas en la estructura del Estado, en la relación con los gobernados? ¿Qué destacarías de estas reformas que también se han dado, creando organismos autónomos, creando nuevas disposiciones para el Estado? Haznos un balance de las otras reformas en los otros capítulos. Sí, te lo agradezco mucho, María Luis, dar esta ampliación de la explicación, porque
También ha habido un tercer segmento, o sea, además de las reformas sociales, de derechos individuales, de las económicas, que en estas incluyen la presencia de agentes externos. También ha habido un sector o un segmento muy importante de reformas que se comenzaron a producir, digamos, de manera muy clara a partir de la reforma de 1977, con la reforma política, pero que ya tenían un antecedente en el derecho de voto a la mujer en el año 53 y en los diputados de partido que se pusieron en la Constitución en los años 64 y entraron en vigor en 65, que son las reformas de naturaleza político-electoral. Porque una de las grandes inquietudes de la sociedad mexicana era no verse representada y que su voto no fuera tomado en cuenta. Esto se hizo, y se hizo muy bien. Llevó tiempo ir afinando las estructuras del sistema electoral hasta tener un sistema que es bastante satisfactorio. Pero hubo un problema. El proceso de reformas en materia democrática solo contempló lo relacionado con los procesos electorales y con la integración de los órganos de representación. Pero no fue más allá, no tocó el régimen de gobierno. Y entonces se generaron dos universos separados. Por un lado, el elector, que sí es libre y cuya expresión tiene efectos en la integración de los órganos del poder, pero por otro, los órganos del poder entre sí siguen sin articularse y conservan una relación muy asimétrica. De manera que nosotros lo que vemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, es que se aprueba un sinnúmero de puntos de acuerdo. Muchos, no hay sesión en la que no se apruebe un punto o muchos puntos de acuerdo, que son orientaciones o peticiones o sugerencias o recomendaciones o observaciones al gobierno. ¿Y el gobierno qué hace frente a estos puntos de acuerdo? No me refiero a este gobierno de hoy, sí, al anterior y así sucesivamente. No hacen nada. Esto significa que hay un sistema representativo que se ve mutilado por la realidad constitucional y política, porque todo lo que se debate en el Congreso, con excepción de las leyes, carece de consecuencias. Y entonces los representantes sí legislan, pero la función legislativa es apenas una de las varias funciones que le corresponden en una sociedad democrática moderna a los congresos o a los parlamentos. Los parlamentos y los congresos tienen, en un sistema democrático funcional, influencian las decisiones, influencian las políticas de gobierno, influencian las designaciones que hacen los presidentes con relación a los integrantes de su administración, y no solo en el nivel de los secretarios de Estado. En una democracia presidencial como Estados Unidos, el Senado estadounidense aprueba todas las designaciones presidenciales en todos los niveles. Justamente ahora lo que hay es un procedimiento de análisis para determinar algunas que ya no requieran ese trámite porque resulta muy complejo para el propio Senado procesar eso. Entre nosotros, prácticamente ninguna designación presidencial es objeto. Pues las reformas han sido muy desiguales. Muy desiguales. Y han generado una mayor inequidad entre los poderes y no se ha mantenido una relación de equilibrio entre los poderes. Así es. Y la construcción de estos organismos autónomos, a tu juicio, ¿contribuye a un equilibrio o es un elemento más que hoy tenemos, aparte de los poder judicial, legislativo, ejecutivo, tenemos esta figura nueva, relativamente nueva, que también es parte de estas asimetrías entre las relaciones de las estructuras del Estado para gobernar? ¿Así es? Sí, exactamente aciertas en ese punto. Ante la actitud impermeable del gobierno en cuanto a resistir que el Congreso intervenga en sus designaciones, finalmente las fuerzas políticas consiguieron imponer una solución lateral, que es la de trasladar muchas funciones de gobierno a órganos constitucionales en cuya integración sí intervienen las cámaras, o la de diputados o la de senadores. Pero esto está generando también muchas anomalías, porque se ha producido
una proliferación extrema desde mi punto de vista de este tipo de órganos, además en su mayor parte mal construidos desde el punto de vista del diseño institucional, y han acabado por convertirse en el instrumento de negociación entre los partidos políticos para que un partido nombra a los de un órgano y otro partido nombra a los de otro órgano, o dentro del mismo órgano los partidos se van turnando entre que yo nombro hoy al tuyo y tú nombras mañana al mío, de manera que esto, en vez de haber resuelto institucionalmente una relación entre gobierno y Congreso, lo que ha hecho es distraer ciertas funciones del gobierno y trasladarlas a una serie de entidades que llamamos autónomas, que no quedan sujetas tampoco al control del Congreso y que han dado lugar a este intercambio de favores y de votos entre los partidos, que finalmente también ha generado que los ciudadanos vean que la politización de los órganos no se ha podido evitar, y que si antes eran las funciones de poder privativas del presidente, ahora no son privativas del presidente, del que sea presidente en cualquier momento, y de los partidos políticos. Y eso se requiere otro diseño. Nos lleva a esta parte que comentamos al principio del programa. Hoy la mayoría de los mexicanos no se sienten representados. Lo poníamos en un reciente número de México Social en que señalábamos realmente que es muy preocupante esta enorme distancia de falta de vinculación, representación, yo diría hasta estima de estas instituciones que fueron construidas, por lo menos en el discurso, para garantizar todos los derechos. Pero eso nos lleva y me gustaría ya entrar de lleno, de que hoy tenemos una Constitución con 136 artículos, 66,000 palabras, nos comentabas recientemente en una reunión, y rumbo al centenario hay sin duda muchas razones, algunas de las que ya has delineado aquí, de hacer una reflexión de cuál es la situación de la Constitución. Descríbenos cuál sería tu diagnóstico de la Constitución tal y como está. Para hacer fácil la comprensión de un diagnóstico, recurro a las cifras que tú das en la revista México Social. Solo el 17% de los mexicanos cree en el sistema representativo y solo el 19% de los mexicanos cree en la democracia. Eso es tremendo. Dramático. Es dramático. Entonces, eso nos permite entender cuál es la función de la Constitución. La función de la Constitución debe ser restituir en el ciudadano la confianza en el sistema representativo y, por ende, en la democracia. El hecho de que estén casi empatadas las cifras, de que sea 17 por un lado en cuanto al sistema representativo y 19 por lo que se refiere a la democracia, quiere decir que el ciudadano mexicano está entendiendo que democracia y sistema representativo son muy similares. Y aciertan, así es. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que devolverle a la Constitución el valor más importante que puede tener cualquier texto: ser legible y ser accesible. Hoy no es legible ni es accesible. Ni es accesible. Ese sería tu juicio central. Así es, y déjame usar un símil. ¿Cuál es la base que le da a un creyente de un credo religioso sustento y soporte a sus convicciones? Que tiene textos de referencia. Sería muy difícil entender que hubiera un catolicismo fuertemente consolidado en el mundo si no se hiciera en torno al Nuevo Testamento, o un judaísmo si no se hiciera en torno a la Torá, o un islamismo si no se hiciera en torno al Corán. Así es. Bueno, trasladándolo a las funciones civiles de una sociedad política, no hay ninguna sociedad, ninguna, ni siquiera la inglesa, que no tiene constitución escrita, donde el referente común de los ciudadanos no sea su constitución. Déjame hacer un corte y para entrar de lleno a esta realidad de que nuestra Constitución, con sus 66,000 palabras, sus 136 artículos, es sin duda evidente que no es un texto, como nos has sostenido, ni legible, ni comprensible, y es parte del problema de estos datos dramáticos de una sociedad, un país que no se siente representado, que no siente un referente, y probablemente explica esta enorme realidad del silencio total, que la Constitución no es invocada más que cuando hay un evento o una ceremonia
o cuando los legisladores la tienen que usar para invocar más reformas y reformas. Vamos a un corte y regresamos para que Diego Valadez nos explique realmente, ¿es posible transformar la Constitución? ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿cuál sería el proceso? Y sin duda, nos dé cuenta de un trabajo que recientemente presentó en la UNAM, en términos de un primer proyecto de un reordenamiento que permita, pues por lo menos que sea legible, entendible, y que el ciudadano sienta y sepa dónde está, en qué articulado esta preocupación social o esta preocupación política que tiene. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. ¿Sabía usted que, de 1994 hasta julio de 2015, la Cámara de Diputados registró 308 reformas a los artículos de la Constitución mexicana? En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, 77 artículos fueron reformados. En el periodo de Vicente Fox Quesada, 31 artículos fueron modificados. 110 artículos fueron reformados en la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Finalmente, en el actual periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 90 artículos se han reformado hasta el 10 de julio de 2015. Recientemente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Fierro y Diego Valadez presentaron un texto que sin duda sorprende por su audacia, pero también por su concreción. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado, anteproyecto. Y sin duda bienvenido por la oportunidad y felicitaciones a todo el equipo, porque nos permite ya tener una primera propuesta para poder, y tú nos platicarás, rumbo al centenario, poder enfrentar esto que en el fondo es lo que se busca resolver. Un país que no se siente representado, que tiene una enorme distancia al sistema político, a sus estructuras, y que parte de la respuesta es reordenar el texto constitucional como aquí lo han hecho ustedes. Platícanos, hay una parte inicial de un diagnóstico que me gustaría que nos fueras llevando en estos dos segmentos que nos quedan en el programa. ¿Cómo fue estructurado y cuál es la motivación que ustedes han construido para presentarlo y tal vez con mucho que lo presentemos aquí en México Social? Mil gracias, María Luisa, es una gran oportunidad. En el Instituto tenemos una gran tradición en cuanto al debate de los temas constitucionales, con un fuerte énfasis, por lo menos en las dos últimas décadas, referidas a la reforma del Estado, Pero llegamos a la conclusión de que también en estos últimos 20 años, independientemente de que la reforma del Estado sigue siendo una necesidad, y además una necesidad cada vez mayor, se hacía indispensable clarificar el texto y reordenarlo. Y por eso emprendimos esta tarea de la reordenación del texto y también de una reescritura en lo posible de ese mismo texto sin alterar su contenido. El proceso de reforma debe ser complementario o posterior, pero lo primero que había que hacer era poner la Constitución en un orden legible y en un orden razonable desde el punto de vista de su estructura. Y trabajamos en este proyecto efectivamente varios investigadores. Digamos que como ponentes estuvimos Héctor Fix Fierro y yo, pero participó también Pedro Salazar, José María Serna, Daniel Barceló, Daniel Márquez, Eduardo Ferrer MacGregor. O sea, hicimos un ejercicio muy complejo y muy completo de debate interno. Lo primero que hicimos fue identificar cómo la construcción o la escritura de la Constitución había llevado a que en diferentes etapas se introdujeran diferentes expresiones, se introdujeran formas distintas de construcción. Algunas veces tiene, digamos, una redacción con lenguaje de género y se habla de las niñas y de los niños, cosa que en un texto normativo el lenguaje de género no tiene realmente cabida porque genera muchas distorsiones. Pero eso es lo de menos. Lo que encontramos fue que la Constitución se fue adicionando conforme los legisladores o los autores de las iniciativas
consideraban adecuado, y entonces encontramos que, digamos, en el capítulo correspondiente al Poder Judicial aparece en este momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o aparecía la Procuraduría General de la República y ahora la Fiscalía General. Y en un capítulo importantísimo que es el de los derechos humanos están órganos de naturaleza estrictamente administrativa, como, por decir algo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o el órgano incumbido de controlar los aspectos de la competencia económica, por mencionar solo dos ejemplos. Entonces hicimos un ejercicio en el que, respetando la situación, la ubicación de los artículos emblemáticos como el 3º, el 5º, el 27, el 123, el 130, todo lo demás lo reordenamos para que ya quedara más inteligible la Constitución. Entonces, en el título primero, que tenía 4 capítulos, ahora tiene 7 capítulos, porque por un lado están los derechos fundamentales y luego están los órganos de garantía en otro capítulo para esos derechos fundamentales. Le damos ya presencia a un capítulo que solamente era mencionado en términos convencionales, el económico. Ahora sí ya está un capítulo que se refiere a la propiedad y a la organización de la economía, de suerte que se le introdujo racionalidad a la distribución de los temas, y así lo hicimos a todo lo largo de la Constitución. Y luego tratamos de darle homogeneidad a las expresiones de la Constitución y, por decirlo de una manera convencional, también llevamos a cabo una gran poda de estas 66,000 palabras para dejarla en 46,000. Es una grande, o sea, se reduce 20,000 palabras que me imagino que eran redundantes, excesivas, no necesariamente contribuían a la comprensión del texto. Eran fundamentalmente normas de naturaleza muy reglamentaria. Por decir algo, para que se entienda esto, se fijan allí hasta los segundos que deben durar los spots durante las campañas político-electorales. Lo cual debe estar en otra estructura. Entonces lo trasladamos esto a una ley a la que llamamos Ley de Desarrollo Constitucional, para darle a los interlocutores que construyen las normas constitucionales la posibilidad de poner en la Constitución los aspectos de carácter general y todo lo que les interese como elementos reglamentarios de esa norma constitucional, ponerlos en una ley que también tiene un procedimiento dificultado de reforma. Y así se le da seguridad a los interlocutores que, muy comprensiblemente, en una sociedad que es víctima de la desconfianza, consideran que si llegan a un acuerdo hoy, pero mañana aquel con el que acordaron tiene mayoría relativa y puede cambiar por sí solo una ley, cambiará. Les cambia el acuerdo. Les damos garantías de que esos acuerdos quedan, digamos, asegurados en esta Ley de Desarrollo Constitucional. Exactamente. Y entonces, bueno, hemos tenido en cuenta algo muy importante. La Constitución tampoco se puede construir como una expresión estrictamente académica o como el producto de una, de los sabios, de una ensoñación. Así es. Tiene que corresponder a una realidad, pero también puede y debe cambiar la realidad. Entonces, somos sensibles y conocedores de la realidad y no la desconocemos y por tanto no la ignoramos y la reflejamos en este proyecto, pero también queremos cambiar esa realidad dándole a la sociedad mexicana la posibilidad de acercarse a la Constitución y de entenderla. En ese sentido, digamos, este proceso para ordenar, hacer más legible, inteligible y construyendo este instrumento jurídico, unos antecedentes de esta Ley de Desarrollo Constitucional, permitiría preservar la seguridad del poder, de que sus compromisos están, digamos, de alguna manera protegidos de cambios digamos, que no sean acordados en democracia. Pero por otra parte, esto que suena muy lógico, que yo diría que una fase inicial debe de ser parte de lo que algunos sostienen, que lo que se requiere es una nueva constitución y una nueva integración. ¿Cómo verías este proceso? Porque parecía ser que hay una tensión que yo no la percibo en términos de que habría que ordenar, ordenar, simplificar, incluso cuidar coherencia, consistencia de los términos jurídicos, que digamos sería parte de este trabajo. Y otros que plantean que no, que hay que pasar de inmediato
a un nuevo constituyente para hacer una nueva constitución. ¿Existe esa tensión, sí, a esos dos proyectos hoy, a un año del centenario? ¿Sí lo has percibido? Tú eres parte siempre referente en las discusiones. ¿Estás, digamos, en esta geometría, por hablar de una manera muy simple, estás representado en esas dos posiciones? Sin duda, esa tensión existe, está presente, lo ha venido estando desde hace varios años, y mi impresión es que se va a acentuar cuando, con motivo del centenario, el año próximo, el tema de la Constitución se convierta en un tema de opinión pública, y más todavía en la campaña electoral de 2018, donde claro, seguramente, y los partidos lo están anunciando desde ahora, de manera que no se trata de una predicción basada en una corazonada, no, ya se está diciendo en este momento que están planteando una nueva constitución. Hay incluso uno que plantea volver a la constitución de 1917 tal cual, pero esto significa que entre 2017 y 2018 vamos a tener a la constitución como centro de un debate nacional. Hay que estar preparados para eso. Las dos corrientes serán reformar la Constitución o hacer una nueva Constitución. No descarto tampoco, Mario Luis, una posición conservadora que ahí está y es muy fuerte y muy grande. No hacer nada. Simplemente un festejo. Un festejo. Una kermés, como a veces yo digo. Una kermés. Hay quienes no quieren ni reordenarla, ni reformarla, ni mucho menos sustituirla. Pero yo creo que esa es una corriente destinada a perder. Déjame hacer un corte y regresamos a la última parte, porque sin duda, y qué bueno que pones el apunte de que podemos caer en esta pérdida de oportunidad del centenario que permita vernos y reflejarnos y plantearnos por lo menos preguntas nuevas que resuelvan esos problemas de representatividad, de malestar en democracia, y poder realmente aprovechar el centenario para vernos y ver el Estado de Derecho en su conjunto, que se refleja también, o es expresión de la Constitución, este texto desordenado, un poco inteligible, en el cual hay reglamentos adentro que pueden estar en otros ordenamientos. Pero por otra parte, también tú lo has sostenido, sí hay elementos que, digamos, por lo menos nosotros compartimos, son indeclinables, ¿no? La laicidad del Estado, no el compromiso, la garantía, un Estado que garantice todos los derechos y así otros. Vamos a un corte y regresamos a esta pregunta final que te adelanto. O sea, desde tu posición de visión, el proceso que se inicia acá, que implica un debate amplio, ¿cuáles son estos grandes elementos que hay que preservar? ¿Y cuáles elementos que en un mundo, déjame plantear, porque a veces yo creo que debemos plantearnos, en un mundo de un escenario deseable para el país, no lo posible, tú planteas jurídicamente cómo debería estar nuestra Constitución y cómo deberíamos realmente iniciar este proceso? Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Yo comparto plenamente, hay que reordenar, hay que ser legible el texto y hay que plantearse realmente que los enormes retos y riesgos de abrir la Constitución, lo hemos discutido en otros foros, nadie nos garantiza, nadie puede garantizar que, digamos, principios fundamentales, laicidad del Estado, digamos que tú y yo compartimos esa convicción. Así es. No podríamos no señalar la tentación de algunos de incluso revisar principios fundamentales de nuestro país. En ese sentido, déjame aprovechar hasta el último momento tu presencia en el estudio. Muchas gracias. ¿Cuáles son esos principios fundamentales de esta idea del país que necesitamos ser? No el posible, ya hablamos de que hay riesgos. ¿Cuáles son esos principios que la Constitución debe preservar en el escenario, digamos, de los que quieren una nueva Constitución, desde tu visión y perspectiva y de tu posición política? Mario Luis, efectivamente, yo creo que hay que descartar la posición inmovilista porque esa está llamada a perder. O sea, el que no se haga nada con la Constitución y que lo plantee así, va a perder. Quedan entonces dos opciones, reformar o sustituir. Lo que creemos quienes preparamos este proyecto de reordenación de la Constitución es que este proyecto facilita cualquiera de las dos opciones. Sin duda. La reforma o la sustitución, porque simplemente se partirá ya de un texto ordenado que será muy fácil ya de modificar. Por ejemplo, ya establecimos ahí, como comenté hace un momento, un capítulo económico. Entonces, si lo que se quiere es cambiar el régimen económico del país, ya se tiene por lo menos
el lugar donde se debe hacer. Pero el fondo es lo que tú planteas. Yo creo que estamos en una situación de enorme riesgo. Hace poco, en esta legislatura, se llegó a plantear una propuesta que entiendo no se perfiló como iniciativa, pero que existía el movimiento para introducir en el orden constitucional mexicano el principio de la defensa de la vida desde la fecundación del óvulo hasta la terminación natural de la vida. O sea, ese proyecto que ya está en 18 constituciones locales se quería llevar a la Constitución de la República. ¿Qué significa esto? La cancelación de los derechos sexuales y reproductivos y la imposibilidad de que la mujer tenga derecho a disponer sobre su cuerpo. Es una reforma profundamente conservadora, pero además claramente confesional. De manera que el riesgo de que perdamos lo alcanzado existe. Claro. De que haya retrocesos. Desde su punto de vista. Como los ha habido en el orden de las disposiciones relacionadas con el bienestar social. Claro. Entonces, la lucha no solo por preservar lo que la Constitución tiene, sino por consolidarlo en el ámbito del bienestar social, en el ámbito de los derechos sociales en general, en el ámbito del Estado laico o secular. Pero también hay otro aspecto. Necesitamos evolucionar en la democratización del Estado. Y aquí hay dos grandes corrientes. Los que se inclinan por establecer en México un sistema parlamentario y los que nos inclinamos por mantener el sistema presidencial pero parlamentarizado. Que a la postre este sistema presidencial parlamentarizado evolucionaría de manera muy natural a algo muy próximo al Estado, al sistema parlamentario. No es el caso de que en este momento analicemos ventajas y desventajas de uno y otro, porque ambos son expresiones de una democracia funcional. Tienen ventajas y desventajas cada uno, pero eso... Lo dejamos para otro programa. Magnífico, te lo agradezco y ya me autoinvité. No, estás perfectamente invitado, pero es un tema que tendremos que abordar te lo agradezco. En su momento. Pero el hecho es que, sea que se quiera reformar la Constitución, o sea que se quiera sustituir la Constitución, el paso de la reordenación es indispensable. Ahora, ya en el tema de reformarla o sustituirla, desde mi punto de vista, ofrece muchas más ventajas reformarla que sustituirla. Claro. Porque podemos sacar de la agenda del debate algunos asuntos que en un proceso de negociación con fuerzas conservadoras se pueden perder. En un descuido podemos perder la laicidad en la educación, por decir algo. O podemos perder muchos de los aspectos que en este momento constituyen seguridades sociales para los trabajadores y todavía algunas para los campesinos. Ya se han perdido varias. Sí. Podemos seguir perdiendo. Creo que por lo mismo, plantear reformas fundamentalmente orientadas al fortalecimiento del sistema representativo y a la responsabilidad política de los gobernantes nos permitiría en un momento ulterior pasar a un nuevo debate sobre los temas de naturaleza social, pero ya con mayor equilibrio en las fuerzas políticas del país. Digamos, abordar primero el equilibrio y la rendición de cuentas de los poderes como un elemento, digamos, esencial que nos permita entonces sí abordar el cómo logramos construir este estado de bienestar. Así es. Que permita garantizar a todos los derechos humanos. Esa sería, digamos, la ruta para ti, la más pragmática e inteligible. Yo la comparto plenamente y sin duda creo que este documento permite esta reflexión. Lo otro tiene los riesgos que tú y yo hemos comentado en términos de podemos perder muchas cosas que están y que para nosotros son principios constitutivos finalmente del Estado mexicano, que no están en discusión. Exacto, eso es la idea que también... Y en ese sentido, este grupo que ha estado trabajando, ¿qué va a hacer? ¿Qué sigue después de este texto? O sea, ¿qué están haciendo con el texto? Obviamente, me imagino que estará disponible a todos en la página social de México Social, en la página del instituto, para que se conozca
que se puede leer la Constitución, digamos, de una manera más clara y observar estas contradicciones. Yo creo que eso es un gran avance. Pero ¿cuál sería la ruta? Seguramente sabemos que hay incluso algunos grupos que se han conformado rumbo a la celebración del centenario, que imagino están en este dilema. Pero este texto revisado o este texto ordenado y consolidado será entregado al Congreso, será entregado, o sea, ¿cómo te imaginas o cómo has perfilado cómo poder hacer entrega a quienes tienen las facultades de iniciar este proceso? O sea, esto requiere un acuerdo de las fuerzas políticas y obviamente, digamos, hacer esto, simplemente ordenarlo, ¿qué requeriría? Simplemente llegar a esto en términos de que se convierta el texto vigente. Yo creo que una buena noticia, Mario Luis, es que esta edición ya aparece publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, pero también aparecen como coeditores las dos cámaras del Congreso de la Unión, bien. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ya lo conocen. Ya lo conocen, y esto indica, y es algo que me da mucho gusto compartir contigo y con quienes nos escuchan, que ya hay un interés por parte de todos los partidos políticos en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y creo que si podemos avanzar en el análisis con los legisladores, afinando inclusive este texto, no quiere decir que sea la versión final, todavía hay muchas cosas que enriquecerle y que ajustar, y eso lo podríamos hacer ya en el trabajo con los propios legisladores y escuchando también a la opinión pública, y un diálogo como este contigo y con quienes siguen tu programa permanentemente va a ser muy enriquecedor. Estoy convencido de que si lo primero que hacemos es comenzar a revertir esta tendencia y esta percepción de que solo el 17% de la población se ve representada en el Congreso y solo el 19% de la población considera que la democracia es la mejor opción de gobierno, y hacemos que crezca la confianza en el Congreso y que crezca la adhesión a la democracia, entonces ya podremos pasar a discutir la Constitución en lo que se refiere a aspectos tan sensibles como es el laicismo, como es el estado de bienestar, desde una plataforma de una sociedad más involucrada, más interesada, más participante en los procesos constituyentes del país. Tenemos que recuperar el interés de la sociedad mexicana en su intervención en cuanto al proceso constituyente. Finalmente, el constituyente es el pueblo. Con esa frase, con esa reflexión terminamos el programa. Sin duda, tenemos que poner en el centro que no se trata simplemente de un festejo o simplemente decir, como dicen algunos, que se cumpla la Constitución. Es revertir este deterioro de la política, de la democracia, que las cifras nos indican que es grave y dramático, y un proceso para hacerlo sería el que reconozcamos que poner nuevamente en el centro la Constitución como la expresión de proyecto de país. Y en ese sentido creo que, mejor dicho, no puede estar como tú has concluido el programa. Tenemos que reconstruir desde el cimiento, enfrentando esta realidad de que hoy en nuestro país debe haber más confianza en el sistema político para mejorar, representar a todos y sobre todo construir el bienestar, que finalmente es el objetivo. Diego, muchísimas gracias por estar. Estamos comprometidos para el siguiente y muchos otros programas. Gracias a ustedes y esperemos que este 5 de febrero sea el anuncio, el compromiso del Estado de afrontar el gran reto de construir más y más democracia en democracia. Muchas gracias, buenas noches.